Yo nunca he tenido ninguna experiencia negativa ni discriminación negativa, ni de ninguna manera, ni nada, para nada. Sí, sí, he tenido muchas experiencias que podrían llamarse discriminación o mismo eh, ausencia de adaptación principalmente. Pero yo creo que eso gran parte influye mucho en la persona, en que nosotros mismos los inmigrantes damos ocasión a ello, tratándose de inmigrantes. Ahora, a partir de ahí, que la discriminación no solamente ocurre para gente con fuera, sino ocurre con gente de un mismo sitio, ¿me entiendes? Está la historia de los gitanos con los payos con los gitanos con los extranjeros con los gitanos, viceversa, una y otra, entre negros y blancos, ¿me entiendes? Eh, hay muchas maneras de discriminación y yo en mi caso personal nunca he tenido. Yo he tenido tres cosas importantes. Primero el idioma, porque si tú te fijas, por ejemplo, Paraguay, por ejemplo, la, la costumbre tradicional paraguaya, por ejemplo, y la costumbre tradicional española, por ejemplo, prácticamente encajan una con otra en cuanto a religión, en cuanto a ideología política, en cuanto a idioma, en cuanto a muchos factores. ¿Me entiendes? Y en ese momento, por ejemplo, lo segundo sería la, la disponibilidad del propio territorio en donde uno eh, va a acudir o en donde uno quiere llegar. En ese momento, por ejemplo, España, la gente encontraba trabajo aquí principalmente. Y aunque no se quiera aceptar, el tema del tener un trabajo, disponer de una independencia económica, influye mucho en la persona. Sea inmigrante, sea no inmigrante, sea en casa, sea fuera, sea donde sea. Y lo tercero es que, como le venía diciendo, tengo bastante gente que son primos, tíos, tías, parientes que han venido aquí y llevan mucho más tiempo. Tengo una tía que hace 19 años vive en Madrid con toda la familia. Tienen sus estudios, su trabajo, su forma de vida, prácticamente adoptada, adquirida la idiosincrasia española, ¿me entiendes? En ese sentido. Y bueno, y esas cosas me ayudan mucho. Los inmigrantes, según tengo entendido hasta ahora, en su mayoría, cuando llega aquí en España, tiene 3 meses de permanencia legal. Y yo cuando he llegado aquí en España, he llegado de forma legal y con los 3 meses de permanencia correspondiente. Ahora, para conseguir la documentación en condiciones como la autorización de trabajo, de trabajar por cuenta ajena, la residencia temporal, por así decirlo, he conseguido mucho más tarde. Sí, sí, porque por el tema de los papeleos, que esto y aquello, o sea que he estado en situación ilegal en ese transcurso. A partir de los 3 meses de permanencia he estado en situación de ilegalidad hasta conseguir el permiso de residencia. Yo he tenido, bueno, no problemas, pero circunstancias que me han llevado a tener que, inclusive, el tema de la documentación mía, por ejemplo, ha llegado hasta tramitarse por lo contencioso, ¿me entiendes? Por un lado, por la burocracia de Paraguay de tramitar los documentos allí, por ejemplo, antecedentes policiales, antecedentes judiciales, que sí, esto y todos aquellos, los requisitos que particularmente se piden para tramitar la autorización de residencia. Y en ese tiempo, por ejemplo, bueno, ha pasado bastante. Bueno, he tenido que esperar los 3 años correspondientes con sus respectivos comprobantes de que yo, y a pesar de que he estado durante todo este tiempo organizando, procurando adaptar mi situación personal con ¿me entiendes? A Barcelona y en autobús. Bueno, principalmente porque la zona norte, por ejemplo,
eran sitios donde son zonas prácticamente menos concurridas por la inmigración en cuanto a trabajo. Porque luego imagínate, si te pones a calcular capital, la mayoría de la gente se concentra en la capital, en la búsqueda de trabajo. ¿Me entiendes? Y luego las ciudades según su importancia, Barcelona, Valencia, Sevilla, la zona sur, por ejemplo, en tiempo se cosecha la inmigración, venían miles en ese tiempo, en esa época. Venían a trabajar el periodo de permanencia de 3 meses y luego volvían a su país de origen. ¿Me entiendes? Y supuestamente como turista. Hoy en día, por ejemplo, la disponibilidad de tecnología que se tiene facilita mucho el contacto con la gente. Y no, a mí no me resulta difícil compartir con mi gente. Ni tampoco en estos 7 años, por ejemplo, he tenido un montón de ocasiones para compartir. Y aparte de eso, hemos tenido ocasión de hasta fundar una asociación de paraguayos, con nuestro baile, nuestro esto, toda la historia. He tenido siempre oportunidad de compartir fiestas con gente paraguaya, con paraguayos con españoles, gente que, bueno, en síntesis, el tiempo libre que me toca compartir, siempre he tenido ocasión para compartir con mi gente. Sí. Una experiencia que he tenido. Cuando llegué a trabajar, cuando en los primeros meses, estaba una señora que era musulmana trabajando con nosotros. Y por increíble que parezca, una taza en donde había puesto un chorizo, no la tocaba con la mano. Prácticamente la esterilizaba para usarla. ¿Me entiendes? Y esas cosas, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. Y luego, bueno, yo creo que hay otra cuestión también, que ya que estamos hablando, el tema de la burocracia de las instituciones. Bueno, son dos cosas allí que no es que prácticamente me hayan influido personalmente. Bueno, el tema de la documentación, por ejemplo, que haya esperado 3 años para tener el permiso de residencia, por ejemplo, bueno, como si son 5 o 10, con tal de que no pasar, digamos, fatalidades. Pero bueno, pero eso se puede prever, porque es perfectamente encajable y se consigue al reconocer con pruebas y señales cuando una persona es lo que es y dispone de lo que presenta y que es razonable la forma de vida que está llevando y que es perfectamente no solo que merece, sino que es indispensable que tenga la disponibilidad de una documentación en condiciones. Porque hay gente que quiere trabajar y que yo creo que a esa gente es preciso darle lo que pide. No lo que pide de forma verbal, sino que lo está pidiendo con acciones. Eso por un lado, que influye mucho en la burocracia. Y otro, yo en los 7 años que he estado siempre he metido mano en sitios. Tengo mucha gente que me conoce ya, en los centros cívicos, en las oficinas municipales, por ejemplo, las EMICA, por ejemplo, en la iglesia, gente de Cantabria Acoge, gente, me conocen, no en el sentido directo, digamos, de persona a persona, pero así de vista, saben que siempre paso por ahí a saludarles, a averiguar cosas, y siempre preparo proyectos de trabajo. Y una cosa que percibo que, según mi manera de ver, no sé si es mi forma de expresar lo que aparento, lo que ven en mí, o la forma como escribo las cosas, que la primera impresión que tiene una persona de una institución cuando llegas y presentas un proyecto
es que te estás acercando a pedir dinero. Y yo creo que, por ejemplo, eso se puede remediar. Porque una persona no principalmente se acerca con el propósito de pedir dinero. Muchas veces lo que se necesita es un espacio de acción, un espacio donde interactuar y un apoyo más que de dinero, aunque el dinero es muy importante, no lo niego, que forma parte del 99,9% del éxito de cualquier emprendimiento, pero que no siempre marca la diferencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que a nosotros los inmigrantes, por ejemplo, en muchas ocasiones las instituciones en las cuales nos acercamos, por ejemplo, interpretan que nos acercamos pidiendo dinero, lo cual muchas veces no es lo correcto, diga. Bueno, tampoco no soy quien para decir cuál es lo correcto, pero al menos es mejorable. Eso se puede. Lo que te decía anteriormente, lo de la discriminación, que se puede evitar ese tipo de cosas. Y eso depende mucho de la preparación, de la ideología, de la capacidad de observación de una persona. Sí, sí.